La noche estaba sumida en el silencio cuando Matthew Grant escuchó las palabras que le helaron la sangre. Un niño tembloroso, de no más de 6 años, aferraba un osito de peluche maltratado y señalaba con desesperación un contenedor de basura oxidado. Su voz se quebró tras horas de llanto. «Por favor, mi mamá está atrapada dentro. Tienen que salvarla». La multitud a su alrededor rió, negó con la cabeza y se alejó. Incluso Matthew, un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas, casi hizo lo mismo hasta que captó la mirada del niño. No eran los ojos juguetones de un niño. Eran una súplica vacía al borde de perderlo todo. Momentos después, se oyó un leve golpe desde dentro del contenedor. Lo que Matthew hizo a continuación no solo cambió el destino de una familia rota, sino que destrozó los muros que rodeaban su propio corazón para siempre. Se suponía que la noche en Boston sería normal. Las calles brillaban tenuemente bajo la tenue luz de las farolas, mientras la gente se apresuraba a volver a casa, con el rostro inexpresivo por el cansancio habitual. Pero esa noche, Matthew Grant, un millonario intocable conocido por sus trajes gris acero y su actitud fría, se vio obligado a vivir un momento que lo perseguiría para siempre. Acababa de bajar de su elegante Cadillac negro, el tipo de coche que atraía miradas incluso en las plazas más concurridas. Su mente no estaba en el mundo que lo rodeaba. Pensaba en la reunión que le esperaba en el café del otro lado de la plaza, un acuerdo que podría expandir su imperio aún más. Creía saber qué importaba en la vida: el poder, el control del dinero. Pero entonces oyó el llanto de un niño. Era agudo, crudo y tan desesperado que incluso el sonido de los motores y las conversaciones de la ciudad parecían desvanecerse. Al principio, Matthew intentó ignorarlo. Los niños lloraban todo el tiempo. Pero al girarse hacia el ruido, su mirada se posó en una pequeña figura, no más alta que su cintura, de pie junto a un contenedor público oxidado. El niño parecía tener unos 6 años, con la ropa rota y sucia, y sus pequeñas manos agarrando un osito de peluche desgastado. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, sus labios temblaban mientras señalaba frenéticamente el contenedor. «Por favor», su voz se quebró tras horas de gritos. «Mi mamá está ahí dentro. Está atrapada. Tienen que salvarla». La gente de los alrededores redujo la marcha un segundo, con un destello de curiosidad en los ojos. Luego negaron con la cabeza y siguieron caminando. Un anciano murmuró que el niño estaba imaginando cosas. Una mujer le susurró a su esposo que la madre del niño probablemente lo había abandonado. Nadie levantó la tapa. Nadie lo intentó siquiera. Matthew se detuvo en seco. Por un instante, sus miradas se cruzaron con las del millonario refinado y el niño cubierto de tierra. La mirada de Evan Parker estaba llena de la clase de esperanza desesperada que solo un niño al borde de la desesperación podría albergar. Y, sin embargo, la fría lógica de Matthew se impuso. Se ajustó la chaqueta y se agachó un poco, con voz entrecortada y firme. «Ve a buscar a tu hijo. No me agarres». Se quitó las manitas sucias de Evan de la manga y se dio la vuelta. El llanto del niño se hizo más fuerte, resonando por toda la plaza. «Por favor, digo la verdad. Mi mamá está dentro». Algunos rieron con desdén, tachándolo de delirante. Matthew empujó la puerta del café, pero justo antes de entrar, el instinto le hizo mirar hacia atrás. Evan se había desplomado en la acera, agarrando su osito de peluche como si fuera el único salvavidas que le quedaba en el mundo. Sus pequeños hombros temblaban violentamente, y cuando levantó la vista, sus ojos no eran traviesos ni infantiles. Eran los ojos vacíos y suplicantes de alguien que estaba a punto de perderlo todo. Matthew entró en la cafetería, pero la imagen se negaba a abandonarlo. Incluso al sentarse, las palabras del chico le atravesaron la mente como fragmentos de cristal. «Mi mamá está ahí dentro». Sus dedos se cerraron alrededor de la taza de café intacta, pero no pudo llevársela a los labios.
Sentía una opresión en el pecho y una inquietud desconocida lo carcomía. Más tarde esa noche, el eco de la voz de Evan lo siguió de vuelta a su mansión. Los amplios pasillos adornados con pinturas invaluables y suelos de mármol se sentían más vacíos que nunca. Se sirvió un vaso de whisky, esperando que el ardor silenciara el recuerdo. Pero cuando cerró los ojos, no vio contratos ni dinero. Se vio a sí mismo como un niño de pie en una plaza abarrotada años atrás, con la mano levantada, pidiendo ayuda que nadie le daba. Ese niño ignorado y olvidado se fusionó con la imagen de Evan arrodillado junto al contenedor de basura. Matthew se despertó en mitad de la noche empapado en sudor. Susurró en la oscuridad: «Esos ojos, no puedo ignorarlos». Por primera vez en años, el frío caparazón que había construido a su alrededor se quebró. Tras él, algo enterrado hacía tiempo despertó compasión, culpa y el dolor de saber exactamente cómo se sentía no ser escuchado. Al amanecer, seguía inquieto. Su coche de lujo estaba parado afuera, pero Matthew no condujo hacia la sala de juntas, donde pertenecía. En cambio, sus manos se apretaron al volante, girando repentinamente por una estrecha calle lateral. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía el olor a basura sin recoger y hormigón húmedo. El callejón se veía aún peor a la luz del día. Sucio, sofocante, sin vida. Y entonces se quedó paralizado. Allí, junto a la misma abolladura, Matthew Grant había construido su imperio sobre un principio simple. Confía en los números, nunca en las emociones. Pero al mirar al chico, aferrándose a él con manos frágiles y temblorosas, los números de repente no significaron nada. Los ojos de Evan, rojos, hinchados y suplicantes, eran como heridas abiertas. «Hijo», la voz de Matthew se quebró, baja e insegura. «¿Has estado aquí toda la noche?» Evan asintió con fuerza, sus lágrimas brotaron de nuevo. «Si me iba, desaparecería para siempre. Tenía que quedarme. Me está esperando». «Lo sé». A Matthew se le encogió el pecho. La lógica le gritaba que se alejara, que llamara a esto una tontería, pero algo en esas palabras lo desgarraba. Miró el contenedor de basura, un silencio denso y oxidado, solo una caja de metal sin vida. Sin embargo, la convicción del chico era inquebrantable. Una mujer que pasaba meneó la cabeza. El pobre chico había estado divagando desde ayer. La conmoción debió de haberlo destrozado. Nadie podría sobrevivir allí dentro. Matthew sentía cada susurro como agujas en la piel. Había vivido toda su vida silenciando sus sentimientos, pero en ese momento el silencio era insoportable. Cayó sobre una rodilla y colocó su mano grande suavemente sobre el hombro tembloroso de Evan. «De acuerdo», dijo lentamente. «Llamaré a alguien para que lo compruebe». Los pequeños dedos de Evan aferraron la mano de Matthew. Su voz apenas era un susurro. «¿Me crees?» Matthew no respondió con palabras. Sacó su teléfono y marcó directamente. «Sheriff Coleman, envíe un equipo al callejón detrás de Essex Plaza. Ahora revise el contenedor de basura». La voz aturdida del sheriff denotaba irritación. «Matthew, me despertaste para la fantasía de un niño de la calle. Todos conocen esas historias de huérfanos. Tiene una imaginación del tamaño de una casa». Matthew se quedó boquiabierto y bajó la voz para robar. «No me haga repetirlo. Envíe a sus hombres ahora». Colgó y miró a Evan. «Ya vienen», dijo con firmeza. Por primera vez, el rostro de Evan se quebró, no con una sonrisa, sino con un profundo alivio. Sollozó desconsoladamente, y Matthew, torpe e inexperto, le dio una palmadita en la espalda al chico. El gesto le pareció torpe, pero rompió algo en su interior. Los minutos se alargaron como horas. Una multitud se reunió, vendedores, viajeros, vecinos asomándose por las ventanas. Unas escaleras curiosas zumbaban, como avispas. Cuando dos patrullas de policía frenaban con un chirrido, el sheriff Coleman apareció. La irritación se reflejaba en su cara redonda. «¿En serio, Matthew?».
movilizando a toda la policía para la pesadilla de un niño. Matthew lo ignoró, haciendo un gesto brusco. «Haz tu trabajo. Ábrelo». Dos agentes se acercaron al contenedor con pereza, uno de ellos dándole golpecitos con su porra. Vacío, probablemente un gato. Se giraron con sonrisas de suficiencia, pero Evan se soltó de Matthew y corrió hacia el contenedor, golpeando el metal con su pequeño puño. Su grito hendió el aire. «Mamá, soy yo, Evan. ¿Me oyes?» El callejón. Se quedó en silencio, luego un ruido metálico, débil, irregular, pero innegable. Una segunda vez, un ruido metálico. El oficial mayor se quedó paralizado, pegando la oreja al metal, con el rostro pálido. «¡Hay alguien dentro!». La multitud jadeó. El sarcasmo de Coleman murió en sus labios. «Ábrelo ya». Las palancas rasparon. Las bisagras oxidadas chirriaron. La pesada tapa gimió. Hasta que finalmente, ¡van!, se abrió. El hedor golpeó primero, una mezcla sofocante de podredumbre y desesperación. La gente se atragantó, tapándose la boca. Dentro, medio enterrado en la inmundicia, estaba el cuerpo de una mujer. Su largo cabello negro estaba manchado de sangre. Su vestido floral estaba roto y sucio. Su muñeca mostraba profundas quemaduras de cuerda. Su rostro estaba amoratado, hinchado, los labios agrietados. Parecía sin vida hasta que su pecho apenas se elevó. Un grito resonó entre la multitud. «Dios mío, está viva». Matthew se tambaleó, con el corazón latiéndole con fuerza. El grito de Evan atravesó el caos. «¡Mamá!». Se lanzó hacia adelante, pero un agente lo detuvo. «Mamá, soy yo. Te encontré». Los párpados de la mujer se agitaron. Sus labios hinchados se separaron con un leve ronquido que se le escapó a Evan. La multitud estalló. La gente gritó pidiendo una ambulancia. Otros se maldijeron por no haber escuchado al niño antes. Coleman ladró órdenes, con un tono repentinamente agudo y urgente. «Unidad médica al Código de San José». Red Matthew apenas los oyó. Toda su atención estaba en la frágil mujer del contenedor de basura y en el niño cuyo pequeño cuerpo se estremecía con sollozos contra su costado. «Si me hubiera alejado otra vez, ya estaría muerta». El pensamiento se le clavó como una cuchilla. Las sirenas de la ambulancia sonaron. Los paramédicos se abrieron paso entre la multitud, subiendo a la mujer rota a una camilla. Evan se aferró a su mano hasta el último segundo posible. «Mamá, estoy aquí. No me dejes». Matthew apartó al niño suavemente. Su voz era áspera, extraña, incluso para él mismo. «Ella está viva gracias a ti, Evan. No te rendiste». El niño hundió la cara en el traje de Matthew, sollozando. Por una vez, Matthew no apartó a nadie. Abrazó al niño tembloroso, protegiéndolo de las escaleras y los susurros. En ese instante, algo irreversible cambió en su interior. Horas después, las luces estériles del centro médico St. Joseph pintaron la noche de fría. Matthew estaba sentado en la sala de espera, con su traje inmaculado manchado del callejón. La corbata se le aflojó y el pelo estaba despeinado. Evans dormía acurrucado contra él, agarrando al osito de peluche. Cada tic-tac del reloj lo hería más. Era un hombre acostumbrado a mover miles de millones con una sola firma. Pero aquí estaba, impotente. Solo podía esperar. Cuando el médico finalmente salió, Matthew se puso de pie de golpe. Evan se despertó sobresaltado, con los ojos muy abiertos. «Está en estado crítico, pero estable», dijo el médico con suavidad. «Deshidratación grave, hipotermia, múltiples lesiones. Pero ahora respira por sí sola. Necesitará tiempo, pero sobrevivió». El grito de alivio de Evan llenó el pasillo. Abrazó a Matthew por la cintura. «Serán días que se convertirán en semanas y será una santa».
El centro médico Joseph se convirtió en un segundo hogar para Matthew Grant. La visitaba todos los días, a veces con flores, a veces con comida caliente, pero siempre con Evan a su lado. Rachel Parker, la mujer que una vez fue sacada de un contenedor de basura y se aferró a la vida por un hilo, poco a poco comenzó a recuperar sus fuerzas. Los moretones se desvanecieron, los temblores disminuyeron, y aunque sus ojos aún cargaban con el peso del miedo, también brillaban de gratitud cada vez que se posaban en su hijo y en Matthew. No fue solo la medicina lo que la curó. Fue ver a Evan reír de nuevo, dibujando dibujos con crayones junto a su cama y contándole sobre el hombre que había creído en ellos cuando nadie más lo hizo. Matthew nunca buscó reconocimiento. Se sentaba en silencio leyendo el periódico o respondiendo llamadas mientras Evan sostenía la mano de su madre. Pero Rachel lo notó. Notó cómo el rostro, antes rígido, de Matthew se suavizaba cada vez que Evan sonreía. Como parecía menos millonario y más un hombre redescubriendo su propio corazón. Una tarde, Rachel le susurró a Matthew, con la voz aún frágil. Si no hubieras vuelto esa mañana, no estaría aquí. Evan estaría solo. Matthew la miró y, por un instante, perdió la compostura. Casi no lo hice. Casi me marcho. Pero tu hijo no me dejó. Él te salvó. Quizás también me salvó a mí. Sus ojos brillaron. Le diste esperanza cuando no le quedaba ninguna. Eso significa más de lo que crees. Para cuando Rachel recibió el alta, la ciudad conocía su historia. Los titulares de Boston la retrataron como la madre en el basurero. Pero para quienes la vieron salir del hospital, sostenida por un lado por Evan y por el otro por Matthew, era más que un titular trágico. Era la prueba de la supervivencia de un vínculo inquebrantable incluso en los momentos más difíciles. El sheriff Coleman la visitaba a menudo, avergonzado por dudar del niño. Le estrechó la mano a Matthew con firmeza fuera del hospital. Les debo una disculpa a ese niño y a ti. Casi dejamos que una tragedia se nos escapara. Matthew solo miró a Evan, que se adelantaba saltando con su osito de peluche. Discúlpate con él, sheriff. Él es quien nunca se rindió. La vida después de la recuperación no fue sencilla para Rachel y Evan. Su hogar había desaparecido, su seguridad era incierta. Pero Matthew, en un gesto que lo sorprendió incluso a él mismo, abrió las puertas de su mansión. Al principio, Rachel se negó. No puedo aceptar caridad, dijo con firmeza. Esto no es caridad, respondió Matthew. Es una segunda oportunidad para todos. Y así, la mansión que una vez resonó con un silencio hueco volvió a llenarse de vida. La risa de Evan resonó en las paredes de mármol. La suave voz de Rachel suavizó los fríos límites del mundo de Matthew. Y por primera vez en años, Matthew sintió que su hogar ya no era solo piedra y cristal. Era su familia. Los vecinos susurraban y la prensa sensacionalista especulaba, pero a Matthew no le importaba. Todas las noches, veía a Evan hacer los deberes en la larga mesa del comedor o a Rachel tarareando suavemente en el jardín. Se dio cuenta de que la riqueza podía comprar comodidad, pero no significado. El significado provenía de la frágil mano de un niño que se aferraba a la tuya y a la confianza. De la silenciosa gratitud en la sonrisa de una madre. Del simple conocimiento de que uno elige la compasión cuando el mundo elige la indiferencia. Una mañana de primavera, Evan entró corriendo en el estudio de Matthew con un dibujo. Mira, somos nosotros, dijo con orgullo. El dibujo mostraba 3 figuras. Un hombre alto, una mujer sonriente y un niño tomados de la mano. Sobre ellos, con letras desiguales, Evan había escrito, mi familia. A Matthew se le hizo un nudo en la garganta. Levantó al niño y lo sentó en su regazo, sosteniendo el dibujo como si fuera más valioso que cualquier contrato que hubiera firmado. Rachel, observando desde la puerta, susurró con lágrimas en los ojos, por fin se siente seguro. Matthew asintió en voz baja. Yo también. Con el tiempo, la ciudad pasó a otras historias, pero la lección quedó grabada en la vida de Matthew.
Una vez creyó que la verdadera fuerza residía en la riqueza y la influencia. Pero la noche en que dio la vuelta con su coche y decidió creer, la voz temblorosa de un niño le enseñó lo contrario. La verdadera fuerza residía en el coraje de escuchar, actuar y proteger a los vulnerables cuando nadie más lo hacía. Y así, el hombre que una vez se enorgulleció de su control y distancia se encontró cambiado para siempre. No por un trato, ni por el poder, sino por un niño que se negó a dejar de creer y una madre cuyo amor sobrevivió a lo impensable. El mundo lo llamó un milagro. Matthew simplemente lo llamó redención. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que puedan. Ayúdanos a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te conmovió tanto como a mí al escribirla? Si esta historia te llegó al corazón, por favor, comenta el número 100 abajo. También me encantaría saber desde qué país la estás viendo ahora mismo. Y si crees que más gente debería escuchar historias como esta, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares.